entrevista. Para mí es muy grato tener aquí a nuestro amigo analista político, él además que es joven y que están dándole la cara al país, sobre todo en este momento que yo veo que hay como un renacimiento en la política, en el movimiento de la calle, me parece y aplaudo eso, creo en todos los que son procesos democráticos, en creer en lo que es el voto. Tenemos a Pablo Quintero, politólogo. Pablo, bienvenido al programa, ¿cómo estás tú? Hola Pedro, gracias. Como siempre, es un gusto para mí venir para acá y hablar un poco sobre lo que pasa en Venezuela, dar algunas ideas, reflexiones, de una manera muy humilde siempre. Y siempre es un gusto estar aquí. Ok. Bueno, mira, Pablo, quería preguntarte, ya se inscribieron la mayoría de los candidatos. Me explicaba Luis Vicente, mañana tengo una entrevista con él para que escuchen, me explicaba Luis Vicente que es que hay algunos candidatos que tienen como el pie metido como una cuña que no se cierra la puerta, como que es Manuel Rosales. Entonces, entre otros, y que otros no van a aceptar primarias, sino que se van a ir a las elecciones. Mi pregunta que te haría a ti es que ¿cuál es el objetivo? Parece gafa esta pregunta o ingenua, pero ¿cuál es el objetivo de unas primarias? ¿Qué es lo que está buscando la oposición con todo este movimiento que cuesta dinero, movilización, energía? Cosa que aplaudo, y aplaudo a los candidatos que tienen, bueno, la voluntad de dar la cara al frente y salir adelante, dando la cara al país para una elección. Bueno, Pedro, las primarias es para elegir un candidato que genere credibilidad, movilice a la gente. ¿Sabes que hasta ahora se han inscrito 14? Un candidato de oposición. Claro. Hasta ahora se han inscrito 14 candidatos. De esos 14, en teoría, debería de elegirse uno para enfrentar, desde el punto de vista electoral, a Nicolás Maduro el año que viene. Estos candidatos tienen propuestas, tienen ideas. Ahora, lo que hay que reflexionar al respecto es cuál es, de todos estos candidatos, cuál es el que cuenta con las mejores condiciones para ganar una elección. Te voy a enumerar algunas. Por ejemplo, ¿cuál de estos candidatos tiene un partido político con estructura en todos los estados del país? ¿Cuál de todos estos candidatos tienen la mayor cantidad de recursos para una elección? Una elección no es algo folclórico o algo improvisado. Se requiere una inversión en muchísimo material logístico, en movilización, en construir, mira, todo lo que es el aparato de propaganda, en fin, o sea, toda elección requiere inversión. ¿Cuál de todos estos candidatos tiene una propuesta país que sea de fácil lectura y entendible para la gente? Estoy hablando de estos 14 candidatos hasta ahora inscritos en la Comisión Nacional de Primaria. ¿Cuál de estos candidatos, Pedro, es el que genera mejor identidad con la gente? ¿Qué quiere decir? De todos los candidatos, ¿cuál es el que más se parece al venezolano de hoy? El que está interpretando con certeza las necesidades de la gente. ¿Cuál es el mejor candidato que tiene capacidad de construir consensos? Porque en una elección presidencial tú requieres consenso. Esa política iracunda de rabia, de pelea, eso no suma y eso no es positivo para una elección donde tú tienes que construir consensos necesarios con la gente, con otras organizaciones políticas. Eso de que María Corina llega sola, de que Capriles llega solo, de que Manuel Rosales llega solo, eso es falso, Pedro. Porque la oposición está en una situación política de mucha desventaja en este escenario, viene de un proceso de estancamiento, viene de construir una película que no se vendió, que nadie compró, que la comunidad internacional rechazó. No voy a entrar en detalles de cuál película es esa, pero ya los venezolanos saben qué pasó el año pasado. En diciembre del año pasado se acabó una etapa, entramos en otra. Y bueno, aquí la realidad es que lo que se dice hoy es, hay que ir a votar, hay que movilizar a la gente, pero estos candidatos tienen que tener, como te estoy comentando, ciertas condiciones o ciertas cualidades y características para ganar una elección, pero la característica más importante de todas es construir consensos necesarios, es hablar con el otro candidato y convertirlo en un aliado, no rechazarlo, no enfrentarlo, porque el enfrentamiento político, Pedro, le ha hecho muchísimo daño a la oposición. Le favorece al oficialismo y le hace daño a la oposición. Entonces, el entretenimiento político no puede estar por debajo de la estrategia. Aquí lo estratégico debe ser lo más importante. Esa política de Twitter, de que yo te digo, que tú me dices que tuvo más candidatos, más gente en la marcha, tú sí y yo no. Eso no es favorable para un proceso de primaria. Entonces, el tema de los consensos es necesario. Esa política reactiva
de las redes sociales le hace mucho daño a la oposición. Entonces este candidato tiene que tener una política de entender el contexto y hacia dónde está el país el día de hoy, que no está en el 2019. Esto es un país que requiere mucha sindersis, requiere reencuentro, requiere comunicación, requiere, diríamos, personalización y requiere un poco más de explicación. Bueno, señores, ¿qué pasó durante tantos años que algunos actores políticos decían no se votaba? Sancionen a Venezuela, algunos llamaron intervención militar públicamente porque ahí está la información en las redes sociales, porque en internet nada se borra, se borran algunos tweets, pero todo está en internet. Bueno, ¿cuál es esa respuesta ahora de esos candidatos que apuestan por una salida electoral? Yo creo que lo importante de todo esto es el consenso, Pedro, y en una elección siempre se va a medir aquel que se identifique mejor con la gente. Muy bien, interesante eso del consenso, pero fíjate una cosa, se está tratando de elegir a un candidato de oposición. Algunos de los candidatos ya están introduciendo recursos para que no participen, o sea, zancadilla. Por otro lado, no, yo no voy a participar en esas primarias, yo me voy directo contra el candidato que gane para ver quién gana en las megaelecciones presidenciales. Pero te pregunto, la gente, yo me imagino que habrá una reacción natural de rechazo de aquellas personas que no participen de unas primarias, que no quieran irse a una contienda. Es como que si tú tuvieras un debate a días de una elección presidencial, por ejemplo, en Estados Unidos, que se usa mucho ese estilo, y tú te niegues a hacerlo. Dice mucho de ti, ¿no? Bueno, porque son candidatos que, Pedro, no tienen estructura, no tienen músculo, y eso nos debe elevar las alarmas. Un candidato que no se presenta a las primarias, que se dice ser opositor, que dice que puede ganar, mira, entonces mídete. Demuéstrale al país que tú tienes tantos porcentajes de votos. No le caigas a cuento a la gente. Mídete en una elección y muestra tu estructura, tu músculo, que es lo que están haciendo los otros partidos políticos. Yo sí creo que en este momento la ciudadanía espera responsabilidad de los políticos. Aquel político que participa en una primaria es porque cree que va a ganar. Es porque tiene partido que mostrar, es porque tiene capacidad de movilización. Si usted no va a las primarias porque usted no se considera parte o cree que no debe asistir a ese proceso porque es otra parte de la oposición, bueno, hay que revisar bien hacia dónde, cuál es el objetivo estratégico de ese candidato. Quebrar el voto opositor, dividir más a la oposición, sembrar escenarios de abstención, a quién le está siendo útil. Entonces yo creo que la lectura es clara. Si usted va a unas primarias es para ganar. Si usted va a unas primarias es porque tiene partido político con votos de carne y hueso. Si usted va a unas primarias es porque cree que puede conquistar espacios en toda Venezuela y puede sembrar y construir alianzas con otros candidatos. Eso es sano. En la política son coaliciones, son alianzas. Y como te digo al principio, nadie puede solo ganarle a Nicolás Maduro. Nadie se puede comer ese elefante por sí solo porque estamos hablando de un aparato de propaganda muy grande, un gobierno y un adversario que merece respeto e investigación. No se puede seguir subestimando el poder que tiene el oficialismo en las campañas electorales. Y mira, esto lo escribe Leonardo Padrón, voy a resumir para no leer todo, pero desde afuera. Dice, somos un país desencantado, defraudado muchas veces, pero no podemos eludir cualquier posibilidad de expresar nuestro abrumador deseo de recuperar la democracia. Los venezolanos en el exterior tenemos hasta el 7 de julio para inscribirnos con las primarias a través de primariaexteriorve.com. Por más excepciones que hayamos sufrido, claudicar no es una opción, cosa que me parece un mensaje positivo que moviliza a la gente, y quería saber cómo va ese proceso de inscripción afuera, porque hoy también oí una entrevista con María Carolina Uzcategui que decía, bueno, vamos a ver primero quiénes se inscriben para abrir las mesas, cosa que me parece la lógica más grande que he oído de sentido común últimamente. Mira, Pedro, una primaria autogestionada requiere de mucha organización. Hay que ver cómo está la organización fuera de Venezuela, que no es cosa sencilla. No. Estamos hablando de más de 80 ciudades. Y de recursos. Bueno, ahí está la clave, el recurso. Entonces, yo creo que hay que revisar con mucha seriedad eso y no contar con el voto en el exterior. Yo creo que aquí los partidos políticos tienen que movilizar el voto que está en Venezuela y hacer esfuerzos por concentrarse en una campaña de tú a tú con la gente, de movilización, de aceitar esa maquinaria para que vaya y busque el voto y vaya y participe de forma masiva. No digo que el voto del exterior es malo, no se puede, claro que se puede, pero la política tiene que trabajar, Pedro, en base a realidades, no en base a los escenarios que yo quisiera. Los escenarios ideales en Venezuela se acabaron desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que gran parte del reto opositor es eso, trabajar con lo que hay hoy en día. Y lo que tenemos hoy en día es una oposición muy débil desde el punto de vista organizativo que requiere enviar a la gente a votar y, por supuesto, comunicar certezas en ese sentido. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa, Pablo, regresamos con más información para ustedes. Vamos a escuchar la música del Circuito Éxitos y con más.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
María Corina Machado y Benjamín Rauseo, quien no se inscribió. Hay otros que también tienen altas posibilidades, que tampoco se ha inscrito, pero tiene su patica metida ahí para la cuña, para que no se la cierre, que es el candidato del Nuevo Tiempo, Rosales. Quería que me dijeras tu opinión personal y cómo es las probabilidades de cada uno. Mira, a Manuel le están cuidando el puesto, deberían de tomar una decisión dentro del partido. María Corina ya se inscribió, y al igual que Enrique Capriles, que fueron las candidaturas que se inscribieron este fin de semana. Pedro, yo creo que las encuestas son la radiografía del momento. Eso de que el conde iba a arrasar, que el conde es el hombre, que el conde es esto, ya eso no se está reflejando. El señor candidato cómico se está diluyendo, se está desdibujando. Y esto humorista. El humorista, bueno. No me gusta mucho su humor, te debo comentar. Pero es que decir cómico es que te da risa o no, pero su profesión es humorista. Ah, bueno, fíjate, gracias por la corrección. Bueno, el humorista que ahora está en política no está calando en la ciudadanía. Hay silencio dentro de esa candidatura. Mira, yo la verdad no me atrevo a mencionar. Silencio mediático. Hay un poco de silencio, pareciera que hay un recomodo estratégico. La verdad que no estoy claro. Lo que sí te puedo decir es que esto se percibe mal ante la ciudadanía, porque una candidatura que venía construyendo contenido, generando algún tipo de ruido, matrices de opinión, y de repente se desaparece, hay que ver qué pasó allí. O sea, y no da la cara, otros dicen que está de viaje. Mira, pero al final, Pedro, yo creo que el candidato debe estar presente, el candidato debe hablarle a la gente, el candidato debe conectar con la ciudadanía. Eso es el valor de una campaña electoral, conectar y generar mayor identidad, empatía, escuchar a la gente, acercarse al venezolano, al trabajador, al estudiante. Allí está la clave de toda campaña. Y en el caso de Enrique Capriles inscribió su candidatura el sábado. Muchas personas asistieron a esa inscripción, lo que te hace que... todas asistió bastante gente. Bueno, yo me quedé encerrado en un restaurante que casi no podía salir, con las candidaturas de Superlano y María Corina que coincidieron prácticamente. Sí, bueno, ¿Se quedaría la gente para las dos? ¿O son públicos muy distintos? No, son públicos distintos. O sea, obviamente los partidos políticos acompañan a su candidato. Eso me parece muy bonito, ¿no? Porque eso demuestra que los partidos son el vehículo perfecto para posicionar un candidato. Y pasó con Enrique, pasó con María Corina, pasó con Superlano. Yo creo, Pedro, que aquí lo que viene es una competencia. Aquí lo que viene es, por supuesto, el enfrentamiento de las ideas, el debate. Y, por supuesto, viene una campaña... como digo, de enfrentamiento positivo, que ojalá la oposición lo haga. ¿Enfrentamiento positivo? ¿Crees que va a ser así? Me encantaría que fuera así, Pedro, porque la política beligerante no te acerca al poder. La política beligerante de las redes, eso que llaman la tiranía de los 5 segundos, eso de que, mira, respondo automáticamente a lo que el otro candidato dice, yo creo que eso no debería ser el foco de esta campaña. Esto tiene que ser una campaña dirigida para la gente. Depende de quién las dirija, porque depende del candidato y quién la está dirigiendo. Claro, Pedro, fíjate que hoy me sorprendió uno de los candidatos o diputado que dijo, no, hay que inhabilitar a María Corina, y hablaba muy bien. Pero no me parece que... Yo no creo que eso le gane simpatías. Quizás no para la oposición, sino para el gobierno, para los que votan por el gobierno. Porque... Hay muchas agendas. O sea, la política se compone de agendas y de intereses. Eso es normal. Lo que necesita la Venezuela de hoy, Pedro, es... el venezolano no quiere una imagen de políticos peleando, ¿ok? Públicamente. Por una cosa es manifestar diferencias con respeto y con reconocimiento político. ¿Y quién se los dice? Porque es una opinión tuya, pero ¿cómo es lo que yo percibo también? Que el venezolano está harto de esta competidera. Uno sea afuera, la percepción, porque es siempre distinta a la que tenemos Por aquí. eso te digo, competitividad positiva, porque hay un escenario, Pedro. Gane quien gane las primarias, tiene que recibir el apoyo del resto de los candidatos. Eso es lo que suscribieron los candidatos. Es decir, en un escenario hipotético, si las elecciones las gana Capriles, María Corina o Manuel Rosales cuando aparezca, ¿no? Estos candidatos deberían, en teoría, o dirías por el bien común de la gente, por el bien de la política, recibir apoyos de las otras organizaciones. Entonces, por eso digo, la política es cíclica. Esa competencia negativa de yo no me arrimo para acá, tú eres esto, el señalamiento de la cosa, eso no le es productivo a la oposición. ¿Crees que vienen alianzas? Sí, por supuesto, vienen alianzas. Pero más cerca del proceso, que cuando es, si es que se da. El 22 de octubre la Comisión Nacional de Primarias definió la fecha.
Pedro, las alianzas siempre están presentes. El asunto de todo esto es cuál es dentro de la estrategia de cada partido y de cada candidato, cuál es la alianza que mejor me genera beneficios políticos, cuál suma más. Yo sí considero, Pedro, insisto, ya para el escenario del 2024, la oposición tiene que ser una gran coalición de organizaciones que respalden un solo candidato. Aquellos candidatos que se lancen por fuera, que esto y que lo otro, mira, eso genera ruido, preguntas, porque bueno, si el objetivo de todo opositor es generar un cambio político, bueno, entonces vamos a apoyar a aquel candidato que tenga el mejor partido, que tenga los recursos, que tenga el apoyo popular, que salga en las encuestas, aquel candidato que tenga estructura, Pedro, en cada estado de Venezuela. Pues eso es importante. Una elección presidencial no se gana por Twitter, no se gana por tener la razón en las redes sociales, por mostrar músculo en una foto, en que si el ángulo, que si la cosa. Una elección se gana, Pedro, es con el voto de cada comunidad. Y eso es indispensable, así también tener testigos electorales, cuidar los centros de votación, la formación política electoral es importante para esa gente que va a estar en las mesas, pero esas son realidades que hay que tajar fuera del Twitter, fuera de las redes sociales. Y hay una muy importante, no solamente hay que ganar, sino saber cobrar. Sí, pero ahí aclaro lo siguiente, gracias por eso de cobrar, porque se genera un debate a veces en torno a eso, Pedro. Fíjate. Que tampoco es que es fácil, porque no es que va a venir Wagner aquí a Venezuela. No. Cumpla con él. Mira, Pedro, aquella persona que nos escucha en este momento tiene que entender lo siguiente. Cobrar no es apretar el botón de un ascensor. Cobrar no es un proceso automático. Cobrar implica, Pedro, reconocer al adversario y reconocer la fuerza política a la cual tú le vas a arrebatar el poder desde el punto de vista electoral. Construir una transición política hacia la democracia, que en teoría debería ser el sinónimo de cobrar, eso requiere, uno, una comunicación muy buena con el sector militar, porque sin apoyo militar en Venezuela no vas a generar gobernabilidad. Pero tampoco lo vas a utilizar a ellos como palanca para tu campaña, ¿no? Así es. Pero lo otro, cobrar implica, Pedro, que tú tengas que convencer incluso o respetar a esas minorías que no están de acuerdo con tu política. Cobrar no es un proceso automático en este país cargado de resentimiento. Y ganar no significa voy a exterminar todo lo que esté en contra de mi pensamiento político. Más bien hay un proceso, creo que Venezuela tiene que pasar por un proceso de tolerancia. Absolutamente. Y tolerancia hacia el otro, el pensamiento del otro, y también buscar cuáles son aquellos puntos que nos unen en común al venezolano. Pedro, insisto en el tema de la subestimación. El chavismo y el oficialismo, hay un sector radical de la oposición que ha subestimado muchísimo al oficialismo. Y esto ha sido un grave error porque el oficialismo es una fuerza política. Hay diputados, hay gobernadores, hay alcaldes y hay gente en la calle que sigue apostando por el proceso. Mira, me autorizaron a tener un poquito más de tiempo contigo, así que por favor quédate hasta la segunda parte del programa, son las 5:59. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más para ustedes. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Éxitos tenemos al politólogo, analista político Pablo Quintero, hablando de la estrategia de los candidatos a las primarias. Bueno, tenemos ahora una contienda para estas primarias. Repito, felicito a la gente que dio un paso adelante para demostrar que ellos quieren y
devengan el poder. Si no lo hace la gente, ¿quién lo hace y cómo se hace? Creo en la democracia, creo en las instituciones democráticas, creo en el voto, creo que es la mejor manera de conseguir manejar a todo un país, que la gente esté en consenso. Ahora te pregunto, tenemos una nueva generación de gente que se fija mucho en las redes. El TikTok ahorita está súper de moda. El WhatsApp, que parece que hay gente que no cree que es una red social, es una red social. Hay distintos medios, Instagram, noticias que te dirigen a páginas web. Hay mil maneras de hacer publicidad hoy en día y sobre todo publicidad política. Y quiero aprovechar para hacer la publicidad de nuestra aplicación de Mundo UR, donde pueden oír desde su teléfono Éxitos Honda, la Mega Unión Radio. A mí siempre me están preguntando que si tengo iOS, tengo Play Store, en todas las tenemos. Y creo que todos los medios van en esa dirección de tener, como la película, todo el tiempo en todas partes al mismo tiempo. A eso se va la humanidad. Cuéntame un poquito, Pablo. Bueno, Pedro, los candidatos tienen la posibilidad, sobre todo en Venezuela, de aprovechar los medios digitales. Sobre todo, no es solamente la responsabilidad, es la obligación, porque el sistema de medios en Venezuela sabemos lo que ocurre y desafortunadamente los mensajes se pueden perder, la información política se puede perder. Aquí yo creo que es importante que cada uno de los candidatos, independientemente de su ideología, propuesta política, aprovechen el TikTok, que está obviamente mucha gente descargándolo en Venezuela. Ya no es una herramienta, no es una red social o una plataforma única y exclusivamente de los jóvenes. Ahora últimamente hay un segmento de la población de personas adultas, adulto contemporáneo, quizás un poquito más, que están haciendo uso activo de la red social y se están informando por allí. Igual Twitter sigue siendo una de las redes sociales con menos impacto en Venezuela, con menos personas que interactúan por allí, pero allí se concentra la discusión política central. Facebook sigue siendo, por supuesto, la madre de muchas redes sociales, pero allí hay personas... ¿Porque tiene más contenido o qué? No, porque es como es la primera red social que estuvo, que la gente pudo descargar. Facebook tiene muchísimo tiempo y la gente reconoce Facebook. Mucha gente se reencuentra con Facebook. Entonces yo creo que el político tiene que aprovechar todo eso y por supuesto el Instagram, que tiene un componente muy visual, muy audiovisual, es perfecto para que la población pueda de alguna manera recibir los mensajes políticos. Estos mensajes políticos, mira, tienen que conectar, tienen que emocionar, tienen que ser muy breves, Pedro, porque el tiempo de atención ya no es de 20, 30 segundos, son 5 o 10 segundos a lo mucho. La gente necesita conectarse inmediatamente con el contenido y apostar siempre a la innovación y a la creatividad. Yo creo que sí. Un candidato, un comando de campaña tiene siempre que ser creativo, tiene que ser multidisciplinario. Allí el rol es importante de todas las áreas, desde un psicólogo, un sociólogo, un experto en comunicación, un politólogo, un abogado. Yo creo que las campañas electorales tienen un componente multidisciplinario. Eso de los grandes gurús que se las saben todas, los toderos, eso genera fracasos, genera problemas porque en las campañas hay muchísimas áreas a las cuales tienes que abordar. Y lo otro, Pedro, es que en Venezuela la población joven, el voto joven, espera de los políticos una comunicación un poco más empática, pero una comunicación un poquito más sensata, más coherente. Yo creo que la gente, los chamos al día de hoy no entienden la política, muchos están desinformados, no saben quiénes son los candidatos, y yo creo que allí el trabajo es importante, que la oposición comunique bien una propuesta política a los jóvenes, a las juventudes. Eso de inscribirse en el registro electoral es fundamental, hacer una campaña de inscripción en el registro electoral. Por otro lado, la juventud espera de los políticos que le hablen de sus problemas cotidianos. Yo creo que, mira... Es que si no hay conexión. No, es que no puede haber movilización sin conexión. Entonces el político, el candidato tiene que hacer un esfuerzo por comunicar los temas de los jóvenes, de los chamos. Entonces yo creo que es una tarea interesante. Allí yo siempre creo, Pedro, que la organización político-electoral es importante, pero también un buen trabajo de comunicación. El político tiene que aprender a comunicarse, tiene que usar un buen lenguaje. Una pregunta ya final sobre los rectores del CNE. Está acéfalo en este momento. ¿Podrían repetir algunos de los exrectores? ¿Crees que se vayan a lanzar? Háblame sobre este proceso, por favor. Mira, sería muy irresponsable de mi parte, Pedro, que yo te diga que sí o que no. Porque no manejo esa información sobre el tema del CNE al día de hoy. Lo que sí te puedo decir es que independientemente con CNE o sin CNE, me refiero en cuanto a su composición,
la oposición venezolana tiene que trabajar en construir certezas y confianzas para que la gente vaya y vote con esa CNE. Porque después de las primarias, ¿a dónde hay que ir a votar para elegir el presidente? Al CNE. O sea, el CNE no puede ser el gran coco, es un monstruo, Godzilla. No, el CNE tiene que ser, Pedro, primero, el CNE es de todos los venezolanos, es un poder público. El CNE es la institución electoral por donde los votos van a ir por allí para escoger presidente. Más allá de la composición, yo creo que la oposición tiene que trabajar en una comunicación mucho más sensata en cuanto a eso y no ir en contracorriente, que si un día el CNE es malo, que este no me conviene, que sí me conviene, porque es que el voto va a ir por el CNE. Eso de que el CNE no es un instrumento, es un aparato del gobierno, no, el CNE es una institución que de alguna manera ha atravesado, por supuesto, varias etapas de politización, de lo que ya sabemos que ha ocurrido con el CNE, muchísimos cambios de carácter político, pero el CNE es el poder electoral que tiene que servirle a todos los venezolanos, tiene que garantizar el voto, etcétera. Entonces yo creo que más allá de la composición, Pedro, quienes van a estar allí, hay muchísimos rumores de que va a ser Francisco Meliach, que va a estar Sandra Oblitas. O sea, se están filtrando mucha información, pero yo creo que... Y aparte de la oposición. No sé, no sabría decirte en ese momento. Lo que sí te digo, Pedro, es que más allá de la composición, hay que cuidar la institución. Hay que preservar la institución y decirle al venezolano, miren, el CNE es el lugar en el que usted va a ir a votar por el candidato de su preferencia, después de las primarias. Yo sí creo, Pedro, que el gran reto de la oposición es dirigir su comunicación de forma muy sensata a movilizar el voto. Y hacer esfuerzos de conciliación, hacer esfuerzos de, bueno, si ganas tú, hago tal cosa, si gano yo, hacemos tal. Pedro, es la alianza. Es una negociación, igual que hicieron una mesa allá en México, todos hagan una mesa aquí. Es la alianza, pero la oposición también, Pedro, tiene que asumir un comportamiento distinto al proceso electoral. La oposición no puede esperar a que todo ocurra. La oposición también tiene que estar planteándose agendas, diríamos, escenarios ideales o escenarios catastróficos. ¿Qué pasa si la oposición gana o pierde una elección presidencial? Porque no todo puede resumirse en un proceso electoral. La política continúa. La política es incremental. El objetivo de la oposición, de los tantos objetivos que tiene, es incrementar el poder, en construir alternativas potables, creíbles, no andar por las redes sociales que si Donald Trump, porque ya salieron algunos sectores radicales pidiendo nuevamente la reelección de Donald Trump para sacar al presidente del poder. ¿En qué cabeza cabe eso, Pedro? Yo creo que la oposición tiene que comunicarse de forma local, no depender de una campaña electoral norteamericana, de no depender de un presidente de los Estados Unidos. La oposición tiene que envalentonarse a hablarle a los venezolanos. Darle poder a lo que dijo, de que lo que quería era lograr que Venezuela quebrara para quedarse con el petróleo venezolano. Y es absurdo. Absurdo. La oposición necesita ser autónoma en sus decisiones y, por supuesto, decirle a la gente las verdades, por más impopulares que sean. Entonces yo creo que ese es el gran reto. Yo de verdad le deseo todo lo mejor a la Comisión Nacional de Primarias, a ese proceso de autogestión que es muy complicado, Pedro, es muy complicado una autogestión por falta de logística, recursos, etcétera, pero es parte del juego electoral y desde aquí le deseamos todo lo mejor. Excelente. Gracias, Pablo Quintero, analista político. Y bueno, te esperamos siempre por acá. Saludos a Julio, a todo el equipo. Claro que sí. También a Andrés Ignacio y todo lo que conforman claro que sí, Pedro. Gracias a ti. Consulting. 6:20.